Había 12 hombres sentados alrededor de una mesa la noche antes de que todo cambiara. No eran sacerdotes, no eran escribas, no eran los candidatos que nadie en Jerusalén habría elegido para fundar nada. Había pescadores que olían al lago, un cobrador de impuestos que hasta hacía poco trabajaba para el sistema que oprimía a su propio pueblo, un celote que probablemente había jurado resistencia armada contra Roma. Hombres que habían discutido entre sí por los mejores asientos en el reino. Hombres que en unas pocas horas iban a huir, a negar y a esconderse. Y sin embargo, esos 12 hombres cambiaron el mundo. No porque fueran extraordinarios, precisamente porque no lo eran. La fuerza de la historia de los apóstoles no está en que eran personas perfectas, enviadas a hacer algo predecible. Está en que eran personas rotas, contradictorias y profundamente humanas, a las que algo les sucedió que los hizo irreconocibles comparados con lo que habían sido. Ese algo fue Jesús. No solo conocerlo, seguirlo, verlo morir, verlo resucitado. Y después de eso, ya no poder callarlo, aunque callarlo hubiera sido más seguro. Este recorrido no es una lista de datos biográficos. Es el intento de ver a cada apóstol como lo que realmente era. Un ser humano con una historia específica, una tensión interna real, un momento de confrontación con Jesús que lo marcó, y un destino que en muchos casos fue más costoso de lo que cualquiera de ellos habría elegido voluntariamente. Si te gusta ver la vida de los personajes bíblicos con contexto, humanidad y profundidad espiritual, suscríbete al canal para seguir caminando por estas historias. Empecemos por donde comienza cualquier historia de los apóstoles. A la orilla del lago, Simón, al que Jesús llamó Pedro, era pescador en el lago de Galilea. No hay nada en el texto que sugiera que era un hombre especialmente religioso o espiritualmente avanzado. Era práctico, directo, rápido para hablar y lento para medir las consecuencias de lo que decía. Cuando Jesús lo encontró por primera vez, no lo llamó por lo que era. Lo llamó por lo que llegaría a ser. Cefas, roca. Un nombre que en ese momento describía una aspiración, no una realidad, porque Pedro, tal como aparece en los evangelios, no es una roca, es impulsivo, es el que propone construir 3 tabernáculos en la transfiguración sin entender lo que está diciendo, el que saca la espada en Getsemaní y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote, el que declara con absoluta convicción que nunca abandonará a Jesús, y horas después lo niega 3 veces frente a personas que no tienen ningún poder real sobre él. Esa tercera negación es el momento más humano de Pedro. No porque sea heroica, porque es completamente comprensible. Un hombre con miedo, en un patio frío, rodeado de personas que lo pueden señalar como seguidor del arrestado, y elige salvarse. Pero lo que el texto de Lucas registra en ese momento tiene un detalle que no siempre se nota. Y el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Jesús estaba siendo llevado a través del patio en ese momento exacto. Y miró a Pedro justo cuando el gallo cantó. No fue solo el sonido del gallo lo que quebró a Pedro. Fue ese mirar. La restauración de Pedro ocurre en otro lago, con otro fuego, con la misma estructura de 3 preguntas para 3 negaciones. ¿Me amas? 3 veces, no como castigo, como el deshacimiento cuidadoso de un nudo que el miedo había apretado. Y el Pedro que emerge de esa conversación es diferente, no porque ya no tenga miedo, sino porque algo en él entendió que el amor de Jesús no dependía de su actuación en el peor momento. Lo que vino después de Pentecostés transformó al hombre que no pudo mantenerse firme frente a una sierva en el patio del sumo sacerdote
en alguien que predicó abiertamente en Jerusalén frente a miles. La tradición cristiana antigua, documentada por fuentes como Clemente de Roma, Tertuliano e Ignacio de Antioquía, ubica el final de Pedro en Roma durante la persecución de Nerón, crucificado, y según la misma tradición, Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. No podemos verificar cada detalle de ese relato con certeza absoluta. Pero la consistencia de la tradición en fuentes antiguas e independientes le da un peso que va más allá de la leyenda. El hombre que tuvo miedo de una sierva terminó sin miedo frente a una cruz. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, entraron al grupo como los llamó Jesús, Boanerges, hijos del trueno. No era un apodo cariñoso, era una descripción de temperamento. Cuando una aldea samaritana no quiso recibirlos, Santiago y Juan le preguntaron a Jesús si podían hacer caer fuego del cielo sobre ella, como hizo Elías. La propuesta era completamente seria, y Jesús los reprendió. Esa misma energía descontrolada aparece de otra manera en Marcos 10, cuando los dos hermanos se acercan a Jesús con una petición privada antes de que los demás puedan oponerse. Que en el reino uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. No es malicia, es ambición sin filtro. La convicción de que merecen los mejores asientos porque han seguido a Jesús fielmente. La respuesta de Jesús no los avergüenza. Les pregunta si pueden beber la copa que él va a beber. Ellos dicen que sí, probablemente sin entender lo que están aceptando. Santiago fue el primero de los 12 en morir, el único cuyo martirio el Nuevo Testamento registra directamente. En Hechos 12, Herodes Agripa lo hizo matar a espada. El texto lo dice en una sola frase, sin discurso final, sin escena dramática. Mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La brevedad del registro es en sí misma elocuente. El primero en pedir el mejor asiento fue el primero en pagar el precio más alto. El hijo del trueno que quería fuego del cielo bebió la copa que aceptó sin entender completamente lo que aceptaba. Juan tomó un camino diferente. La tradición lo presenta como el único de los 12 que no murió como mártir, sino que llegó a una edad avanzada en Éfeso, donde fue exiliado a Patmos durante la persecución de Domiciano y desde donde escribió el Apocalipsis. A él se atribuyen también el Evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. El hombre que quería fuego del cielo sobre los samaritanos escribió en su vejez: Dios es amor. Esa no es la frase de alguien que no cambió. Es la frase de alguien al que décadas de caminar con Cristo transformaron desde adentro. El temperamento seguía siendo el mismo. Lo que cambió fue la dirección que ese temperamento tomó. Esa es la primera capa del retrato de los apóstoles. No hombres que dejaron de ser quienes eran, sino hombres cuya identidad fue siendo redirigida por algo más grande que ellos mismos. Y todavía faltan 9. Cada uno con su propia historia. Cada uno con su propia forma de revelar algo sobre cómo Jesús trabaja con lo que hay. Andrés es el apóstol del segundo plano. No porque sea menor, sino porque su manera de operar en los evangelios es siempre la misma. Encontrar algo o a alguien y llevarlo hacia Jesús. Es el primero en encontrar a Jesús, según el Evangelio de Juan. Y lo primero que hace es ir a buscar a su hermano Simón y decirle: hemos encontrado al Mesías. Andrés podría haber guardado ese encuentro para sí mismo. Podría haber construido una relación privada y exclusiva con el maestro que acababa de conocer. En cambio, corre a buscar a su hermano. Esa es la marca de Andrés. Aparece de nuevo cuando, frente a una multitud hambrienta,
Es él quien encuentra al niño con los 5 panes y los 2 peces. No resuelve el problema, no tiene la solución, pero lleva lo poco que hay hacia el lugar correcto. Y en Juan 12, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, se acercan a Felipe, y Felipe se acerca a Andrés, y juntos van a decírselo al maestro. Andrés es el conector, el intermediario, el que no busca protagonismo, pero sin el cual varios encuentros decisivos no habrían sucedido. La tradición sobre su muerte lo ubica en Grecia, crucificado en una cruz en forma de X que desde entonces lleva su nombre, la Cruz de San Andrés. Las fuentes son posteriores y tienen variantes en los detalles, por lo que no pueden afirmarse con la misma certeza que el martirio de Santiago o la tradición de Pedro. Lo que sí es claro es que el hombre cuya misión en los evangelios era conectar personas con Jesús, terminó su vida lejos de Palestina, en un contexto que sugiere que siguió haciendo exactamente eso. Felipe aparece en los evangelios en 3 momentos que revelan el mismo patrón. En Juan 6, cuando Jesús pregunta ¿dónde van a comprar pan para la multitud?, Felipe responde con un cálculo económico preciso. 200 denarios no alcanzarían para que cada uno recibiera un poco. Felipe mira el problema desde los recursos disponibles. Es un pensador práctico, concreto, orientado a los números. En la última cena, cuando Jesús habla del Padre, Felipe le hace una petición que parece razonable, pero que Jesús recibe con una sorpresa que no oculta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Llevan 3 años juntos. Jesús ha dicho repetidamente que quien lo ha visto a él, ha visto al Padre. Y Felipe todavía está buscando algo más directo, más definitivo, más visible que todo lo que ya ha presenciado. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Esa pregunta no es reproche amargo. Es la constatación de que proximidad física no garantiza comprensión espiritual. Felipe había estado presente en todo, pero estar presente y ver son cosas diferentes. La tradición ubica a Felipe predicando en Asia Menor y en otras regiones. Las fuentes sobre su muerte son variadas y no siempre consistentes entre sí, con algunas hablando de crucifixión en Hierápolis y otras con detalles diferentes. Lo que sí es notable es que el hombre que necesitaba ver para creer terminó yendo hacia donde no podía ver el resultado de antemano. Bartolomé, que muchos identifican con Natanael del Evangelio de Juan, tiene una de las entradas más directas y más honestas de todos los apóstoles. Cuando Felipe le dice que han encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, la respuesta de Bartolomé es inmediata. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No es una declaración de ateísmo, es un prejuicio regional completamente transparente. Nazaret era un pueblo pequeño, sin ninguna reputación espiritual o cultural. Y Bartolomé lo dice sin filtro, sin la diplomacia que alguien más cuidadoso habría aplicado. Felipe no argumenta, solo dice, ven y ve. Cuando Bartolomé se acerca, Jesús lo mira y dice algo que lo deja sin respuesta fácil. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bartolomé pregunta cómo lo conoce, y Jesús responde que lo vio debajo de una higuera antes de que Felipe lo llamara. Esa respuesta produce una de las confesiones más inmediatas y más altas de los evangelios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El hombre del prejuicio regional confiesa lo que muchos todavía estaban intentando entender. La tradición sobre Bartolomé lo lleva más lejos que casi cualquier otro apóstol. Hay fuentes antiguas que lo ubican en Armenia, en India y en otras regiones. Su muerte es descrita de formas diferentes en distintas tradiciones, algunas hablando de desollamiento
y otras de crucifixión. La variación en los relatos dificulta la certeza sobre los detalles. Lo que sí permanece es la imagen de alguien que, partiendo de un prejuicio honesto, llegó a una fe que lo llevó a los confines del mundo conocido. Tomás es el apóstol al que la historia recordó por una sola escena, y esa escena opacó todo lo demás que los evangelios muestran de él. Pero hay algo antes de la escena del resucitado que es igualmente revelador. En Juan 11, cuando Jesús decide volver a Judea, después de la muerte de Lázaro, los discípulos le recuerdan que en esa región acababan de intentar apedrearlo. La decisión de volver parece suicida, y es Tomás quien dice, con una mezcla de fatalismo y lealtad que pocas frases capturan tan bien: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Esa no es la frase de un cobarde. Es la frase de alguien que prefiere morir junto a Jesús que vivir alejado de él, aunque no entienda completamente lo que está pasando. Y luego llega Juan 20. Jesús resucitado se aparece a los discípulos reunidos. Tomás no estaba. Cuando los otros le cuentan lo que vieron, Tomás dice la frase que lo definió para la historia: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Eso es honestidad radical, no performativa, no estratégica. Tomás dice exactamente lo que piensa, aunque sepa que no es lo que los demás quieren escuchar. 8 días después, Jesús aparece de nuevo. Y esta vez Tomás está. Jesús le ofrece exactamente lo que había pedido. Y el texto no dice que Tomás metió la mano. Lo que dice es que respondió con la confesión más alta de todos los evangelios: «Señor mío y Dios mío, no creo que eres el Mesías. No eres un gran maestro. Señor y Dios, directo, sin rodeos, como todo lo que Tomás hacía». La tradición sobre Tomás lo lleva más lejos que cualquier otro apóstol en términos geográficos. Las comunidades del sur de India se identifican desde siglos muy tempranos como fundadas por Tomás, con una tradición que lo ubica llegando a esa región y siendo martirizado ahí. Esa tradición es antigua y ha sido preservada con notable consistencia, aunque su verificación histórica completa sea compleja. Lo que sí es coherente es el carácter. El hombre que tenía que ver por sí mismo terminó yendo hasta donde nunca había ido para que otros pudieran ver. Si esta historia está hablando contigo, suscríbete y escribe en los comentarios cuál de estos apóstoles se parece más a una etapa que tú también has vivido. Mateo y Simón el Celote son los 2 apóstoles cuya sola coexistencia en el mismo grupo dice más sobre Jesús que muchos discursos. Mateo era publicano, cobrador de impuestos al servicio de Roma. En el mundo judío del primer siglo, eso era una categoría moral, no solo ocupacional. Era colaborador del ocupante extranjero, ritualmente impuro según muchas interpretaciones, excluido de la sinagoga. El tipo de persona con quien un judío piadoso no debería compartir mesa. Simón era celote. En el espectro político y religioso judío del primer siglo, los celotes eran quienes más activamente resistían la ocupación romana, algunos con disposición al uso de la violencia. Dependiendo de cuán radical fuera Simón dentro de ese movimiento, podría haber sido exactamente el tipo de persona que consideraría a alguien como Mateo un traidor que merecía ser ejecutado. Y Jesús los puso en el mismo grupo, no porque no supiera la diferencia, sino porque el reino que estaba inaugurando no operaba con las categorías de exclusión que tanto Mateo como Simón habían heredado de sus mundos respectivos. La Biblia no nos da escenas individuales de Simón el Celote. Su nombre aparece en las listas
y prácticamente no hay más registro bíblico directo. La tradición lo lleva a distintas regiones con fuentes que varían considerablemente. Lo que su presencia en el grupo sí dice, sin necesidad de ninguna escena específica, es que la mesa de Jesús fue siempre más amplia de lo que cualquiera de sus comensales habría diseñado por sí mismo. Mateo, cuyo nombre aparece en las listas como el apóstol que era publicano, es asociado por la tradición con el evangelio que lleva su nombre. Las fuentes sobre su muerte son menos consistentes que las de otros apóstoles, con tradiciones que lo ubican en diferentes regiones y con diferentes circunstancias. Lo que sí es claro es que el hombre cuya identidad lo convertía en excluido del mundo religioso judío se convirtió en uno de los principales transmisores de la historia de Jesús. Hay apóstoles que casi no tienen voz en los evangelios. Sus nombres aparecen en las listas y prácticamente no se les atribuye ninguna escena propia, ninguna pregunta registrada, ninguna frase memorable. Santiago, hijo de Alfeo, es uno de ellos. Para distinguirlo del Santiago, hijo de Zebedeo, la tradición lo llama Santiago el Menor. Su nombre aparece en todas las listas de los 12, pero los evangelios no le asignan ningún protagonismo individual. No hay una escena suya, no hay una frase suya. Es un nombre en una lista, pero ese nombre en una lista estuvo presente en todo. Estuvo en la última cena. Estuvo entre los que recibieron el Espíritu en Pentecostés. Fue enviado con el mismo mandato que los demás. Y la tradición, con distintos niveles de certeza, lo ubica llevando el Evangelio a diferentes regiones. Judas, hijo de Santiago, también llamado Tadeo o Lebeo en algunos manuscritos, tiene una sola intervención registrada en los Evangelios. En la última cena, durante el largo discurso de Jesús en Juan 14, Judas hace una pregunta que revela algo sobre sus expectativas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es una pregunta política más que espiritual. Todavía espera una manifestación pública, visible, de poder. Todavía está pensando en términos del reino que sus contemporáneos esperaban. La respuesta de Jesús no responde la pregunta en los términos en que fue hecha. Habla de amor, de obediencia, de la presencia del Padre y del Espíritu. Una respuesta completamente diferente al tipo de manifestación que Judas había imaginado. La tradición lo lleva a distintas regiones con fuentes que varían. Su figura permanece discreta hasta el final, tanto en los registros bíblicos como en la memoria cristiana posterior. Y está Simón el Cananeo, o Simón el Celote, ya mencionado. Y está Bartolomé, también mencionado. El grupo de los apóstoles más silenciosos es en sí mismo una declaración. No todos los que siguieron a Jesús se convirtieron en protagonistas de la narrativa. Algunos fueron fieles en el anonimato, y ese anonimato no disminuye lo que hicieron. Hay algo profundamente importante en esa observación. Porque la tendencia natural es recordar a los más visibles, los más articulados, los que tienen más escenas, más frases, más momentos dramáticos. Pero la fidelidad de los anónimos sostuvo la misión tanto como la de los más conocidos. Y la historia cristiana está construida sobre millones de nombres que nadie recuerda. Los apóstoles silenciosos son el recordatorio de que ser fiel sin ser famoso es igualmente válido delante de Dios. Y entonces llegamos al apóstol que no encaja en ninguna categoría cómoda, el que plantea la pregunta más difícil del grupo, el que está en todas las listas, siempre al final, siempre identificado con lo mismo, Judas Iscariote. No es posible hablar de los apóstoles con honestidad sin detenerse en Judas.
no porque sea el más importante, sino porque su historia plantea algo que las otras historias no plantean de la misma manera. ¿Qué pasa cuando alguien está tan cerca de la verdad y no la recibe? Judas caminó con Jesús durante 3 años. Escuchó los mismos sermones que Pedro. Vio los mismos milagros que Juan. Fue enviado con los mismos poderes que los demás cuando Jesús envió a los 12. El Evangelio de Juan lo menciona como el encargado de la bolsa del grupo, lo que implica cierto nivel de confianza funcional, aunque el mismo texto señala que tomaba de ella. Y en la última cena, cuando Jesús dice que uno de ellos lo va a entregar, el texto dice que los discípulos comenzaron a preguntarse quién podría ser. No señalaron a Judas de inmediato. No era el sospechoso obvio del grupo. Lo que sucedió dentro de Judas durante esos 3 años no está completamente documentado en el texto. Los evangelios dan fragmentos. La bolsa, la unción en Betania, donde objetó el gasto del perfume, la salida en la noche de la última cena, la visita a los principales sacerdotes. Pero los motivos internos completos no están escritos, y especular sobre ellos más allá de lo que el texto permite sería inventar lo que el texto decidió no revelar. Lo que sí dice el texto, con una claridad que resulta dolorosa, es lo que sucedió después. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, el texto de Mateo dice que se arrepintió y fue a devolver las 30 piezas de plata. Les dijo a los sacerdotes: «He pecado entregando sangre inocente». Ellos respondieron que eso a ellos no les importaba. Y Judas tiró las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Hay algo en esa escena que no permite una lectura completamente distante. El reconocimiento fue real. La devolución del dinero fue real. Pero en lugar de buscar la restauración que Pedro encontró, Judas eligió un camino diferente. No buscó al que podría haberlo recibido. La pregunta teológica sobre el estado final de Judas excede lo que el texto nos permite responder con certeza. Y una investigación honesta debe reconocer ese límite, sin inventar certezas donde el texto las evitó deliberadamente. Lo que sí podemos ver es la advertencia que su historia lleva inscrita, que estar cerca de Jesús no garantiza conocerlo, que se puede caminar junto a la verdad durante años sin entregarle el corazón, y que la proximidad externa sin rendición interior puede coexistir de maneras que nadie desde afuera puede detectar completamente. Esa es la advertencia más sombría de los 12, y también la más importante. Después de la ascensión de Jesús y antes de Pentecostés, los discípulos reunidos tomaron una decisión que merece atención: restaurar el número 12. Pedro citó los Salmos y argumentó que era necesario que uno de los que habían acompañado al grupo, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, ocupara el lugar de Judas. Y entre 2 candidatos, Matías y Barsabás, echaron suertes. Y Matías fue elegido. Matías es el apóstol de quien prácticamente no sabemos nada más allá de ese momento. No hay cartas suyas, no hay escenas suyas en los evangelios, porque no era parte del grupo original durante el ministerio de Jesús. No hay tradiciones antiguas consistentes sobre su destino, pero su presencia completa el número. El 12 se restaura. No porque el número sea mágico, sino porque representa algo, que lo que fue roto puede ser completado, que el lugar del que traicionó no quedó vacío para siempre. Eso también dice algo. Entonces, ¿qué dice todo esto sobre Jesús? Porque esa es la pregunta real detrás de la historia de los apóstoles. No es una pregunta sobre 12 hombres del primer siglo. Es una pregunta sobre el tipo de Dios que los eligió. Un Dios que elige a un hombre impulsivo que negaría cuando más importara.
y lo llama roca. Un Dios que pone a un celote y a un cobrador de impuestos en la misma mesa y los llama a construir algo juntos. Un Dios que responde a la duda honesta de Tomás, no con rechazo, sino con presencia. Un Dios que deja espacio para los silenciosos, para los que no tienen escenas propias, para los que serán fieles sin que nadie los recuerde. Y un Dios que, incluso en la historia de Judas, no fuerza la rendición que solo puede ser dada libremente. Ese es el Dios que aparece en la historia de los 12. Primero, lo que esta historia nos dice sobre el llamado de Dios es que no opera con los criterios que los seres humanos usarían para seleccionar un equipo. No busca personas que ya estén listas. Busca personas que estén disponibles para el proceso de ser formadas. Pedro no estaba listo cuando fue llamado. Tomás no estaba listo cuando fue elegido. Ninguno de ellos estaba listo para lo que les esperaba. El llamado no vino porque fueran la mejor opción disponible. Vino porque Jesús sabía exactamente lo que haría con lo que tenían. Segundo, lo que esta historia nos dice sobre la transformación es que no es un evento instantáneo. El Pedro de Pentecostés no apareció de la noche a la mañana. Fue construido sobre años de caminar, de fallar, de ser confrontado, de ser restaurado. Juan, el hijo del trueno, no se convirtió en el apóstol del amor en el momento en que Jesús lo llamó. Fue un proceso largo, doloroso y real. La transformación que los apóstoles muestran no es el resultado de un carácter perfecto. Es el resultado de permanecer en el proceso, aunque el proceso costara. Y tercero, lo que esta historia nos dice sobre la fidelidad es que tiene muchas formas. No todos los apóstoles terminaron con la misma visibilidad. Algunos tienen escenas dramáticas y frases memorables. Otros son nombres en una lista. Algunos murieron de maneras que la tradición registró con detalle. Otros desaparecieron de la memoria histórica sin dejar registro claro de cómo terminaron. Pero todos fueron enviados con el mismo mandato. Y lo que Dios valora en la fidelidad no es la audiencia, sino la obediencia. Los apóstoles no eligieron sus destinos. No eligieron las ciudades donde terminarían. No eligieron las formas en que morirían. Lo que eligieron, día a día, con toda la limitación que sus historias muestran, fue seguir al que los había llamado. Santiago murió a espada, y el texto lo registra en una frase. Pedro fue crucificado, según la tradición, cabeza abajo. Tomás llegó a India, Juan llegó a una vejez avanzada en Éfeso. Andrés conectó personas con Jesús hasta el final. Los silenciosos fueron fieles en el silencio. Judas eligió un camino diferente, y Matías completó el número. 12 hombres. 11 historias de fidelidad con distintos grados de dificultad. Una historia de advertencia. Y todas ellas juntas formando el comienzo de algo que ninguno de ellos habría podido imaginar desde la orilla del lago donde todo empezó. Hay personas que leen esto y se preguntan, ¿qué tipo de apóstol sería yo? ¿El impulsivo que promete demasiado? ¿El práctico que necesita números antes de confiar? ¿El escéptico que exige ver? ¿El silencioso que simplemente está presente sin protagonismo? ¿El que conecta a otros sin buscar reconocimiento? Esa pregunta no tiene una respuesta correcta única, pero hacérsela es ya una forma de entrar en la historia de una manera que ninguna lista de datos biográficos puede producir. Porque la historia de los apóstoles no fue escrita para admirar a 12 hombres del pasado. Fue registrada para mostrar cómo Dios trabaja con personas reales. Y las personas reales de este siglo tienen más en común con Pedro, con Tomás, con Andrés y con los silenciosos de lo que generalmente se piensa. Si esta historia habló a tu vida,
deja tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que Dios también trabaja con personas imperfectas. Y si puedes, ora por este canal, para que estas historias sigan llegando a más personas. El mismo Jesús que miró a Pedro en el patio del sumo sacerdote, con ese mirar que lo quebró y lo restauró, sigue mirando. No con juicio de quien espera perfección, con el mirar de quien sabe exactamente lo que hay en el interior de cada persona que ha llamado, y que llama de todas formas. Ese mirar es la razón por la que los apóstoles pudieron terminar donde terminaron, y es también la razón por la que cualquier persona que se siente insuficiente para lo que se le ha pedido puede seguir de todas formas.